Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde el drama turco corre tan pido como un taxi en Estambul. Espero que es tu copyright en el listos porque hoy, Rense, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un rumor que tiene a todos los fanáticos del mundo de las series turcas al borde de sus asientos. Como lo leyeron en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, y es específicamente de esa musa secreta que aparentemente, según los rumores, podrá estar inspirando al mismísimo Kerem. Antes de que empecemos a desentrar más menos a este misterio digno de Agatha Christie, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos llenos de chismes jugosos, noticias de última hora y análisis profundos de nuestros actores turcos favoritos. Suscribirse es gratis y me ayuda un montón superíndice 3N a seguir trayu copyright dándoles este contenido que tanto aman. Y ahora sin preámbulos, vamos al grano. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, como todos sabemos, fue algo mágico. Desde el momento en que compartieron pantalla en Senu con diéresis al cap, esa chispa fue innegable. Sus miradas, sus sonrisas, la manera en que se complementaban, era obvio que había algo que actuació superíndice 3N. Su romance en la vida real, posterior a la serie, elevu superíndice 3 a un la expectación superíndice 3N y el cariu más menos o de los fanáticos. Eran la pareja del momento, la personificación superíndice 3N del amor de cuento de hadas, el perfect match que todos admiramos. Sus fotos inundaban las redes, sus entrevistas eran un festún de declaraciones de amor y sus apariciones públicas provocaban el delirio colectivo. Eran la realeza de la televisión superíndice 3N turca. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambiaron. La relación superíndice 3N terminó superíndice 3, dejó hundirnos a todos con el corazón superíndice 3N roto y un montu superíndice 3N de preguntas sin respuesta. ¿Copyright pasu superíndice 3 realmente? ¿Fue la presión superíndice 3N de la fama? ¿Problemas de agenda? Las teorías abundaron, pero la verdad, solo ellos la conocen. Ahora, después copyright de un tiempo separados, los rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3N han resurgido con fuerza, alimentados por pistas en redes sociales, comentarios en entrevistas y, por supuesto, la persistente esperanza de sus seguidores. Los fans SAQ Copyright Rimos, esos que analizan cada detalle como si fueran agentes del FBI, han encontrado patrones, similitudes y mensajes ocultos en sus publicaciones. Desde el uso de emojis coincidentes hasta la mención superíndice 3N de lugares que les traen recuerdos, cada pequeño más menos o gesto es interpretado como un aseu más menos al de que el amor aún vive. Es como un culebru superíndice 3N en la vida real. Pero hoy, no vamos a centrarnos en si volver N o no. Vamos a explorar ese rumor, esa especulación superíndice 3N que ha estado circulando, la idea de que Hande Erupar Rafael podría ser la musa secreta de Kerem. ¿De du superíndice 3 deviene todo esto? Bueno, hay varios factores que han contribuido a esta teoría. Primero, tenemos las declaraciones del propio Kerem en diversas entrevistas. Ha hablado abiertamente sobre la importancia de la inspiración superíndice 3N en su trabajo, sobre CEU superíndice 3 ciertas personas y experiencias lo motivan a ser un mejor actor y a conectar profundamente con sus personajes. No ha mencionado nombres específicos, pero muchos fanáticos han interpretado estas palabras como una alusión superíndice 3N a Hande. Recuerdo una entrevista en particular donde dijo algo así como, necesito encontrar esa chispa, esa energía que me impulse a dar lo mejor de mí. A veces esa chispa viene de una persona especial, alguien que te entiende, que te desafía y que te inspira a ser ese grande. Vamos, Kerem, dilo con todas las letras. Segundo es la observación superíndice 3N minuciosa de sus proyectos posteriores a la ruptura. Algunos han notado ciertas similitudes entre los personajes que Kerem ha interpretado y la personalidad o los intereses de Hande. Por ejemplo, en algunos de sus roles ha demostrado una sensibilidad artística, una pasión superíndice 3N por la naturaleza o una preocupación superíndice 3N por causas sociales que también copyright N son características de Hande. ¿Se acuerdan del personaje que interpretó superíndice 3 como un foto superíndice 3 grafo apasionado por la vida silvestre? Vamos, eso grita a Hande por todas partes. Ella siempre ha sido una defensora del medio ambiente y una amante de los animales.
Esto por supuesto podrá ser una coincidencia, pero para muchos, es una prueba muy S de que ella sigue siendo una influencia importante en su vida. Es como si Kerem estuviera canalizando a Anne a Trabu Copyright S de sus personajes. Una locura. Y tercero, tenemos la persistente presencia de ambos en la vida del otro, aunque sea de manera indirecta. Siguen interactuando en redes sociales, comparten amigos en común y, aunque no se les ha visto juntos públicamente, existen informes de que se han cruzado en eventos o fiestas privadas. Esta cercanía, aunque discreta, ha alimentado la esperanza de una reconciliación superíndice 3N y la creencia de que, a pesar de todo, siguen siendo importantes el uno para el otro. Es como un juego del gato y el ratu superíndice 3N. Se esconden, se evitan, pero al final, siempre terminan cruzándose en el mismo círculo. Y no olvidemos los chismes de los paparazzi. Esos tipos son como sabuesos. Siempre estuvieron al acecho, listos para capturar la foto que confirme la reconciliación superíndice 3N. Hasta ahora nada concreto, pero la esperanza es lo último que se pierde. Pero copyright significa realmente ser una musa. Una musa no es solo una inspiración superíndice 3N romántica. Es una fuente de creatividad, una persona que te motiva a superar tus límites, que te desafía a ser mejor, que te impulsa a expresar tus emociones profundas. Es como tener un interruptor que enciende tu lado creativo. Podrá ser que Ande incluso después copyright S de la ruptura, siga siendo esa persona para Kerem. Tal vez su relación superíndice 3N, aunque haya terminado como romance, haya dejado una huella imborrable en su vida y en su forma de ver el mundo. Después copyright S de todo, pasaron mucho tiempo juntos, compartieron momentos íntimos y construyeron una conexión superíndice 3N profunda. Es difícil borrar eso de la noche a la más menos sana. Ahora, es importante ser realistas. No tenemos pruebas definitivas de que Ande sea la musa secreta de Kerem. Todo esto son especulaciones, interpretaciones basadas en rumores y observaciones. No hay fotos comprometedoras, ni confesiones públicas, ni anillos de compromiso. Así que, por ahora, todo queda en el terreno de la teoría. Pero, no es divertido teorizar. No es emocionante imaginar que detrás de cada personaje que interpreta Kerem, detrás de cada entrevista que concede, hay una pizca de Ande, una influencia sutil pero poderosa. Es como aún más menos adir un poco de picante a la vida. Además incluso si no fuera romántico, es muy posible que Ande siga siendo una amiga importante para Kerem. En la industria del espectáculo, donde las relaciones son efímeras y la competencia es feroz, encontrar a alguien con quien conectar a un nivel profundo es un tesoro invaluable. Podrá ser que hayan logrado construir una amistad su superíndice 3 lida, basada en el respeto y la admiración superíndice 3N mutua, que trasciende la relación superíndice 3N romántica que tuvieron. A veces las amistades que nacen de una relación superíndice 3N amorosa pueden ser aún fuertes y duraderas. Independientemente de la verdad, una cosa es segura, la historia de Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Su talento, su carisma y la química innegable que compartieron en pantalla los convirtieron en una de las parejas queridas del mundo del espectáculo. Eran como Brad Pitt y Angelina Jolie, pero a la turca. Y aunque su relación superíndice 3N haya terminado, su legado continúa vivo en el corazón superíndice 3N de sus fanáticos. Todavía se pueden encontrar miles de vídeos en YouTube dedicados a su amor, fotos editadas, fanfics y peticiones para que vuelvan a trabajar juntos. El fandom es ese vivo que nunca. Pero, volviendo a la pregunta inicial, ¿es Ande la musa secreta de Kerem? Quizá ese nunca lo sepamos con certeza. Quizá ese solo ellos dos conozcan la verdad. Quizá ese Alguenedúa lo revelen en una entrevista exclusiva. Pero hasta entonces podemos seguir especulando y soñando. Pero lo que sabemos es que el amor, la amistad y la inspiración superíndice 3N pueden tomar muchas formas diferentes. Y que a veces las personas que nos marcan son aquellas que nos desafían, que nos impulsan a ser mejores y que nos dejan una huella imborrable en el corazón superíndice 3N. Es como si te tatuaran el alma. En resumen, hemos explorado el intrigante rumor de que Ande Eru Parrafoel podrá ser la musa secreta de Kerem Bürsin, analizando las pistas, las especulaciones y los posibles significados de esta teoría. Hemos recordado la magia de su relación superíndice 3N,
la importancia de la inspiratio superíndice 3n en el arte y la posibilidad de que su vínculo, aunque transformado, siga siendo una fuente de motivación superíndice 3n para ambos. Hemos hablado de la influencia de Ande en los papeles que ha escogido Kerem y de las sutiles interacciones que siguen teniendo en redes sociales. Hemos desmenuzado cada detalle, como si fueran migajas de pan en un bosque oscuro. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright investigando y compartiendo mis pensamientos con ustedes. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo del chisme turco. Son los mejores. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Ande es la musa secreta de Kerem? ¿O creen que es solo una coincidencia? ¿O tal vez es alguien ese? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos fanáticos de Kerem y Ande. Cuantas ese opiniones mejor. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright gemme un like, compártanlo con sus amigos y, lo ese importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos llenos de chismes jugosos y noticias de última hora. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s. Y recuerden, el chisme es como la sal de la vida.